recordarnos el recuerdo de Fernando aquí en la calle, que cuando Fernando fue al Cairo para los funerales de Nasser, se vio metido en una revuelta callejera y cuando la brigada estaba a punto de llevarlo, hubo una mano que le decía que era poderosa y fuerte, que lo sacó de allá, era la mano de otro reportero. Cada vez que se encontraban, se lo recordaba, distraía, y el reportero era Miguel de la Cuadra Salcedo, así que Fernando tampoco ha ido solo a esta guerra porque Miguel le está acompañando, un recuerdo muy cariñoso para Miguel. En uno de los viajes de Fernando a Pamplona, después de una continuada ausencia, me dijo que eran días de San Fermín y me dijo que quería ver el cielo de la calle. Yo me acordé de mis amigos que luego fueron suyos, de mi familia musical, San Saturnino, que tenía un piso en aquella estación donde guardaba sus instrumentos y supongo que es el guardián del trasiego de la fiesta también. Fernando estaba en el balcón a su hora, a las 7:30 de la mañana, media hora antes, tomando las distancias, midiendo las luces, haciendo todo eso que hacen los fotógrafos antes de disparar. Pero en un momento dado se quedó fijamente mirando enfrente y empezó a llorar en silencio. ¿Qué pasa, Fernando? Y señalando, dijo, en aquella habitación de esa ventana, mi madre me dio luz. Era el alfa de la vida de Fernando y ahora estamos en el deseado Omega. Si algún día me faltases, tal vez tenga que aprender a nadar en este mar sin tus risas salvajes. Si algún día no estuvieses, ¿con quién voy a compartir mis victorias y mis heridas? Un adiós tan rotundo siempre es complicado. Las palabras se agolpan, queremos decir muchas cosas en poco tiempo, y la mente siempre va más despacio que los sentimientos del corazón. Fernando luchó con todas sus fuerzas mientras las tuvo, como hizo siempre. Todo lo bueno que podamos pensar cuando le evoquemos coincidirá plenamente con su comportamiento en cada minuto que hemos tenido la suerte y la fortuna de compartir con él. No hay una palabra que lo defina, le definen todas. Miles de recuerdos agolpan en nuestras cabezas en estos momentos. Podríamos empezar a enumerarlos, a recordarlos con toda la intensidad de que fuéramos capaces. Y entonces imaginaríamos de nuevo a Fernando en nuestras vidas con su cazadora, su barba, su máquina de fotos, sin perder jamás la sonrisa y siempre dispuesto a escucharle. Ha sido viernes de dolor, de serenidad, de felicidad, también de pasión incluso. Un tiempo en el que la familia se ha unido más que nunca. Que este Omega no arrase con el volador del océano de tiza que entre todos hemos dibujado. Que sepamos mantener la línea del horizonte que hemos inventado. Allí donde se une el mar y cielo, donde se funden los dos azules de la intensa esperanza que ahora tenemos, allí a donde mañana irán las cenizas de Fernando en esa playa de tanto hecho de menos. Fernando es un verdadero ejemplo de padre, de hijo, de hermano, de abuelo, de amigo, de todo y pese a todo. Ha sido un hombre que nos enseñó a amar la vida con las bolas blancas y también con las bolas negras, como dijo su hija Marta, en Olite al recoger el Teobaldo, que reconocía toda una vida dedicada al periodismo. Qué bien lo hiciste, Marta, qué bien representaste a papá. Un hombre que en estos últimos meses que dijo ha vivido los mejores días de su vida, rodeado de los suyos, de sus hijos que lo han acompañado, cuidado y alegrado la vida que le restaba. Y me paro desde el reloj para hablar de María, que dejó su trabajo, sus hijas, su marido lejos, muy lejos, para mimar a su padre como el Principito hizo con su rosa. Tu imagen arrodillada en su cama, haciéndole de la mano en las últimas horas como él te lo pidió, jamás se me borrará de mi mente. Demasiado amor en aquella habitación. Qué bien has hecho, Cenicienta, qué bien. Y entonces es cuando Fernando nos regaló el último soplo de su corazón,
Lo que toca es caminar, avanzar, superar obstáculos, vencer dificultades. Lo que toca es vivir. Vivir es lo que toca, porque eso es lo que tiene la vida por encima de la muerte. Eso es lo que tiene la vida. Sabéis cómo y cuánto os queremos y sabéis en dónde estamos. Un beso. Gracias en primer lugar, Miguel Ángel, por estas palabras dedicadas a tu amigo íntimo, Fernando. Gracias por tu ayuda en estos meses, que ha sido muy valiosa. Y por este funeral, homenaje en esta maravillosa capilla de San Fermín. Y por hacer que Rocío Pamplonés esté aquí excepcionalmente, emocionándonos a todos. Gracias de corazón de parte de toda nuestra familia a Rocío Pamplonés, el mismo Orfeón, por lo menos el mismo espíritu, en el que, como escribió Fernando en su libro, hace más de 70 años, casi 80, se conocieron mi madre y mi padre. Gracias a todos los presentes, sé que muchos habéis venido desde lejos, os lo agradecemos. Agradeceros también a todos cuantos me habéis hablado y escrito estos días de Fernando, cosas tan maravillosas que nos han superado a todos. Y ya lo ha dicho Miguel Ángel, pero le tengo que dar las gracias especialmente a sus hijos, Olga, Marta, María, Laura, Fernando y a los maridos de Olga, Marta y María, que han tenido mucho mérito. Nuestros sobrinos, y hemos sido testigos especiales, algunas personas como mi mujer Milagros, mi hermana Rosa, yo mismo, han sido un auténtico ejemplo de serenidad y entrega. Muchas gracias. Y finalmente, gracias a Fernando, porque durante estos días, estas semanas, estos meses, hemos visto mucho amor. Yo voy a repetir algo que hizo María en el funeral de Madrid, y es pedir para Fernando un fuerte aplauso al que espero os unáis todos. Muchas gracias. Terminamos con este buen sabor.